En medio de la investigación contra Emilio Lozoya, el día de hoy Estados Unidos sorprende a medio mundo y revela una investigación contra otro personaje muy vinculado a Peña Nieto, contra Aurelio Nuño y también contra el CENTE, porque dice Estados Unidos pagó una empresa estadounidense millones de dólares, incluso en efectivo, a funcionarios de la Secretaría de Educación, seguramente de Hacienda, también líderes sindicales del CENTE, y en fin, todo un rollo que les vamos a comentar el día de hoy. Todos los detalles sobre este tema en un nuevo frente, realmente no visto o cuando menos no adelantado por Obrador, pero salta la liebre de parte de Estados Unidos. Y es que hoy, la Comisión de Valores de Estados Unidos, muy importante, estamos hablando, es una página estadounidense, revela un comunicado en donde está acusando a una compañía estadounidense de préstamos al consumidor por infracciones a una ley que es la FCPA, que es una ley anticorrupción extranjera, porque los gringos tienen este tipo de ley que si cometen corrupción en otras partes del mundo, bueno, las pueden consignar. Esto es importante. ¿Qué dice esta nota? Bueno, del 6 de agosto. La Comisión de Bolsa y Valores anunció que World Acceptance Corporation, WAC, vamos a llamarle así, una compañía de préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resolver cargos por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Dice así, esto es importante, desde al menos diciembre de 2010 hasta junio de 2017, o sea, durante casi todo el sexenio de Peña Nieto, incluso un poco antes, la antigua subsidiaria mexicana de World Acceptance Corporations, WAC de México, pagó más de, escuchen bien, 4 millones de dólares, aquí son puros dólares, en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y funcionarios sindicales para garantizar la capacidad de otorgar préstamos a empleados del gobierno y garantizar que esos préstamos se reembolsen de manera oportuna. De acuerdo con la orden de la SEC, WAC México pagó los sobornos de diversas formas, incluso depositando dinero en cuentas vinculadas a los funcionarios, o sea, de Peña Nieto, y contratando a un intermediario, ojo, para distribuir grandes bolsas de efectivo entre los funcionarios. O sea, WAC de México le depositó a la prima, a la hermana, al prestanombres de los funcionarios involucrados, que en este caso son de educación, o sea, Aurelio Nuño, o también contrató, yo supongo, a estas empresas de valores para que les llevaran bolsas de efectivo, literal. Este esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el vacío, a través de la falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento. WAC creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década. ¡Wow! Esto es importante señalar que aquí no dice de quién están hablando. Hablan de funcionarios y de líderes sindicales, pero, ya obviamente, aquí todo tiene que ver con algo que sucedió al inicio de la sección de Peña Nieto, que también impulsó la reforma educativa, que fue lo que se llamó el Fobaproa de los maestros. Pocos se acuerdan, pero vamos a leerlo. Cuando México orquestó un controvertido rescate financiero al magisterio, porque el magisterio desde hace mucho tiempo tiene préstamos, les dan préstamos a los maestros vía descuentos de nómina, ¿no? Y hay un chorro de empresas. La verdad es que es un negocio muy viejo. Bueno, ahora sin embargo, en la sección de Peña Nieto, eso lo privatizaron, más bien dicho, se lo vendieron a WAC de México. Entonces, sucedió que al inicio del sección de Peña Nieto, una vez que fue detenido el Bester Gordillo, el gobierno anunció un rescate para 300,000 maestros afiliados a la CENTE que tenían deudas de este tipo de créditos vinculados a la nómina, ¿no? La ayuda solicitada por Juan Díaz, líder de la CENTE, será brindada por la Banca de Desarrollo para refinanciar créditos con un fideicomiso de 5,000 millones de pesos, o sea, de 382 millones de dólares, que comenzará a operar antes que termine el 2013. Eso significa que este fideicomiso que empezó a operar a través del Bansefi fue financiado, sin embargo, por WAC de México. Entonces, lo que quiso hacer Peña Nieto y Aurelio Nuño y Luis Videgaray, porque están todos metidos, y claro, Juan Díaz, entonces líder de la CENTE, fue quitar a todas las financieras, porque hay como 10 financieras que prestan a maestros, y poner a WAC de México, que empezara a prestar con
rescate, pero no es rescate. Al final es que, bueno, pues en lugar de que te preste fulano de tal, UAC de México te va a prestar. Y ahí empezó todo esto, ahora ya sabemos, según Estados Unidos, con un gran esquema de corrupción. Incluso Enrique Galván Ochoa, en su columna de Dinero de la Jornada, lo señala en 2018, esta es una columna que precisamente habla sobre este tema, ¿no? De el rescate financiero que le hicieron a los maestros. Y acaba con esto, ¿no? De acuerdo con un reporte entregado en febrero de este año de la SSC, o sea, porque se está investigando. La investigación va en dirección de saber en qué medida los pagos realizados por UAC de México entre 2010 y 2017 a funcionarios mexicanos pudieron haber violado la ley de prácticas corruptas. Es decir, la empresa prestamista, el líder del CENTE y funcionarios del gobierno estarían implicados en el presunto cochupo. O sea, ya tiene rato que está esta investigación, nada más que ahora se sabe más detalles. Y cuando menos allá UAC, Estados Unidos, empezó a llegar a un acuerdo. Pero ojo, esto puede tener más investigaciones. De entrada también, ¿qué es lo que hacía UAC de México? Repito, vinculado a Estados Unidos, pero bueno, con estos sobornos que le daba Aurelio Nuño. Ofrecía préstamos de hasta 200,000 pesos a trabajadores de la educación, del sector salud y de otras dependencias a un costo anual, a un CAT de 123%. ¡Wow! Cuando la tasa de interés, bueno, en aquel momento estaba como 6-8%, un préstamo estaría por menos 15%. UAC de México ofrecía 123%, con un crédito hasta 200,000 pesos, claro, vía descuento de nómina. Entonces, ¿dónde arrancó todo esto? ¿No? UAC, porque dice, ¿cómo que dice? ¿No? Desde 2010 arrancó el esquema de corrupción y de sobornos. Quien introdujo UAC de México fue Rubén Moreira. Rubén Moreira, entonces gobernador de Coahuila. Y también se señala que él fue el primer que recibió pagos ilegales de la empresa UAC de México. Que será el primero porque, según una investigación del norte de Monterrey, o sea, de Reforma, los préstamos, porque arrancó en Coahuila estos préstamos vía nómina, y de ahí se extendieron a 35 países. Y después, claro, Rubén Moreira, a través de Peña Nieto, lo extendió directamente a la Secretaría de Educación, con Luis Videgaray, porque finalmente, o sea, arranca, Rubén Moreira introduce este esquema, él empieza bueno, esta empresa empieza a pagarle sobornos para que ellos fueran como que los prestamistas principales del gobierno de Coahuila, y después, ya cuando gana Peña Nieto, introducen el mismo esquema hacia todo el gobierno nacional. Pero como lo más importante de la nómina del gobierno nacional son los maestros, ¿no? Son los más trabajadores, son los maestros, lo meten directamente ahí. Y entonces ya UAC de México empieza a prestar hasta 200,000 pesos a maestros, imagínense. Y a un 123%, y obviamente todo este esquema financiero, un gigantesco negocio, todo como lo revela ya esta investigación de Estados Unidos, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, pagado con sobornos multimillonarios en dólares a altos funcionarios, que obviamente es Aurelio Nuño, secretario de Educación, Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y el profesor Juan Díaz, el líder del CENTE, que, bueno, son los que están involucrados, porque a través de sus, obviamente, autorizaciones es que pasó todo esto. Y aquí se destapa una nueva claca. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.